Listo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mateo Gómez, soy residente de segundo año y el tema a tratar el día de hoy es estatus convulsivo y código crisis. De antemano, darle un agradecimiento especial al doctor Fernández por su tiempo y obviamente a Paloma por hacer la gestión y el enlace con el doctor. Un momento, un momento. Listo, entonces para que la charla sea un poquito más amena, vamos a tratar un caso clínico que espero sea de su agrado y pues espero contar con la participación de todos ustedes. Las preguntas van a ser dirigidas, unas preguntas sencillas, nada corchadoras, sino que es para que pues mantengamos como la atención y no nos dispersemos en el transcurso de la charla. Pasa. Bueno, los objetivos que me planteé para esta charla, primero es contemplar el estatus epiléptico como una emergencia neurológica tiempo dependiente. Segundo, reconocer las definiciones actuales y la clasificación del estado epiléptico. Tercero, analizar la fisiopatología cerebral y la clasificación analizar la fisiología cerebral y el sistémica del estado epiléptico, identificar los desafíos diagnósticos y terapéuticos del estatus epiléptico en la unidad de cuidados intensivos y por último aplicaremos un enfoque diagnóstico y terapéutico escalonado. Entonces, el caso clínico, tenemos un paciente de 58 años de edad, masculino, con antecedente de hipertensión arterial y alcoholismo crónico, ingresa a urgencias por deterioro neurológico súbito asociado a cefalea intensa y disminución del estado de conciencia. Cuando lo valoran en urgencias, tiene un Glasgow de 8 de 15. Esta es la tomografía, pues tenemos una lesión a nivel del lóbulo frontal derecho que podría corresponder a un hematoma subdural, obviamente con una... Tenemos en la membrana presináptica los, el neurotransmisor GABA, el cual pues se une a sus receptores normalmente, pero miren cómo en la parte izquierda tenemos ya la imagen de cuando sucede la convulsión. Cuando sucede la convulsión, ya el GABA se libera, sin embargo, los receptores empiezan a... El de estos receptores. Y en segundo lugar, el otro factor bien importante es los receptores NMDA. ¿Listo? Entonces, tenemos la acción del glutamato, que usualmente pues, es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, en el momento de que sucede la convulsión, pues se liberan grandes cantidades de glutamato, se sobreexpresa
sí, de glutamato se sobreexpresan estos receptores y obviamente eso genera una despolarización generalizada y obviamente pues eso ya concurre a una crisis como tal. Entonces, entonces, para resumir la imagen, aquí tenemos los dos escenarios. Tenemos los receptores GABA que se internalizan después de la crisis o durante la crisis convulsiva. Y en el otro escenario que está en rojo, pues tenemos los receptores NMDA que se sobreexpresan y pues van a generar unas ciertas condiciones bien interesantes que ya las vamos a ver. Entonces, este fenómeno se denomina tráfico de receptores, donde existe ese doble fenómeno, donde hay una disminución de la inhibición que está mediada por GABA y un incremento en la excitación que está mediada por el glutamato. Eso lleva a una sobreactivación neuronal. Entonces, yo creo que aquí el principal responsable de todo el daño a nivel neuronal es el glutamato. Como pueden ver, el glutamato se une a los receptores NMDA. Eso genera una cascada de activación de varias proteasas, nucleasas, lipasas, liberación de óxido nítrico y todas convergen en daño mitocondrial. Al haber daño mitocondrial, hay consecuentemente un daño a nivel de los canales ATP dependientes. Adicionalmente a eso, incrementa pues los niveles de calcio citosólico y pues esto todo converge en el daño del citoesqueleto, el daño mitocondrial y la muerte neuronal. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la terminación de la crisis? La crisis no termina por sí sola ni por agotamiento. Entonces, volvamos al caso de nuestro paciente, donde tenemos una lesión, tenemos un foco epileptogénico que corresponde a un área tridimensional que está localizada en la masa encefálica. Em, en la masa encefálica, a nivel de ese foco epileptogénico, se van a generar múltiples potenciales propagados que se van a dispersar en todas las direcciones. Sin embargo, usualmente o lo normal es que haya una frontera que limite la dispersión de ese potencial propagado. Usualmente son neuronas en periodo refractario relativo o absoluto. Entonces, eso frenaría en teoría como la propagación de este estímulo. Sin embargo, pues esto en estatus falla y digamos que eso se vuelve un círculo vicioso y la transmisión de esta hiperexcitabilidad neuronal se transmite como a los sitios consecuentes. Entonces, tenemos primero tres niveles, ¿sí? Primero un freno intrínseco en donde la neurona tiene sus mecanismos para evitar que entremos en estatus y usualmente es abrir un poco los canales de potasio, tratar de hiperpolarizar la membrana de otras maneras para evitar llegar a la crisis. En segundo nivel tenemos ya el freno de la red local, lo que les mencionaba, tenemos neuronas en periodo refractario absoluto relativo que evitan que el estímulo se propague y también tenemos un freno de circuitos remotos, como por ejemplo otras estructuras como son el cerebelo, el nucleus ceruleus, la sustancia nigra, que ayudan o frenan esa descarga epileptogénica. Sin embargo, en el estatus, estos niveles fallan simultáneamente y se consolida el estatus epiléptico como tal. Entonces, volvemos a la pregunta de por qué importa el tiempo, y es que veamos que hay un fracaso de todos los mecanismos de determinación de la crisis y adicionalmente tenemos esa activación de esos mecanismos que incrementan la actividad epileptiforme e incrementan o conducen a la muerte neuronal, o sea, apoptosis. Y a medida que esto se va perpetuando en el tiempo, la muerte neuronal obviamente va a ser mayor y las consecuencias a largo plazo o a corto plazo pues pueden ser peores para nuestros pacientes. Em, entonces, es que aquí no se ve cómo. Esto lo puedo bajar. Ah, ok. Pero, perdón. No, ese no es. Hay uno que es como esconder la cosa esta. Ok, entonces, al igual que en otras patologías, pues neurológicas, aquí también el tiempo es cerebro, así como en los eventos cerebrovasculares. ¿Y por qué importa el tiempo? Por lo que les mencionaba. O sea, a medida que se perpetúa la apoptosis, tenemos mayor muerte neuronal y mayor y peores desenlaces neurológicos en nuestros pacientes. Pero aparte de eso, el tiempo
también es cerebro, pero también es corazón, riñón y otros órganos. O sea, cuando se instaura el estatus epiléptico, no solo tenemos alteraciones a nivel regional, sino tenemos alteraciones ya de la homeostasis de otros órganos. Entonces, el incremento de la respuesta autonómica dado por una hiperactivación simpática y liberación de catecolaminas incrementa el flujo sanguíneo cerebral y, pues, secundario un incremento del gasto cardíaco. Entonces, esto puede ser deleterio para aquellos pacientes que tengan, pues, edema cerebral, porque esto, pues, sabemos que los pacientes neurocríticos usualmente tienen perdida la autorregulación y el incremento del flujo sanguíneo cerebral puede perpetuar o incrementar la presión intracraneal, que puede ser deleterio para algunos de nuestros pacientes. La insuficiencia respiratoria también medida a través de esa respuesta de catecolaminas. Se puede generar broncoconstricción, hipoventilación, obstrucción de la vía aérea por incremento de las secreciones y por obviamente llevar a nuestro paciente a una falla ventilatoria. La acidosis láctica, pues por ese excesivo uso de las reservas de glucógeno, pues que ya dejan de ser como las principales fuentes de energía o sustratos energéticos, sino que ya empezamos por la vía anaerobia y se genera obviamente la acidosis láctica. Y segundo, pues tenemos un colapso hemodinámico porque el agotamiento de las catecolaminas puede precipitar la hipotensión y puede llevar a disfunción miocárdica. Entonces, básicamente esta gráfica resume por qué importa el tiempo en nuestra patología. Observen cómo a medida de que transcurre el tiempo y aproximadamente cuando pasan los 30 minutos, la mortalidad se empieza a incrementar exponencialmente. Inclusive cuando llegamos a pasar las 10 horas en estatus, la mortalidad se acerca casi al 60%. Y es por eso que pues, debemos tomar medidas rápidas y acertadas para evitar que nuestros pacientes tengan desenlaces negativos. Entonces, para definir ya el estatus epiléptico, la ILAE ha hecho o ha diseñado unas definiciones puntuales de cómo clasificar el estatus epiléptico dependiendo del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos convulsiones tónico-clónicas generalizadas, tenemos un tiempo uno que el tiempo uno es como a partir de cuando nosotros empezamos ya a considerarlo como un estatus epiléptico. Y el tiempo 2 es cuando ya el daño empieza a ser irreversible. Entonces, en el tónico clónico son 5 minutos para el T1 y para el tiempo 2 son 30 minutos. Cuando tenemos la alteración focal con alteración del estado de conciencia, son 10 minutos en el T1 y 60 minutos en el T2. Recuerden que estas guías son un poquito viejitas, son del 2015 y hasta ese momento no se había definido bien las crisis de ausencia. Pero ya se ha estimado aproximadamente que en las ausencias el tiempo uno son de 15 minutos, el tiempo 2 no se ha determinado con claridad, sin embargo, se propone que es aproximadamente de días y semanas. Inclusive se dice que el daño estructural con el estatus epiléptico por ausencia no es tan marcado, sin embargo, el deterioro cognitivo a largo plazo sí lo es. Entonces, siempre que abordemos un paciente con estatus epiléptico, primero debemos movernos en estas cuatro casillas. Primero debemos hablar semiológicamente las características de la convulsión, determinar si es un estatus convulsivo o no convulsivo, o por lo menos hacer la sospecha clínica, determinar la etiología, ¿sí? Porque, como pueden ver, bueno, tenemos una cantidad pues, de patologías que nos pueden precipitar este cuadro. Tenemos cuadros agudos, remotos, progresivos. Entonces, obviamente esto nos puede enfocar también al tratamiento. Recuerden que siempre debemos como tratar la causa que nos está llevando al estatus epiléptico. En tercer lugar, pues la biotelemetría para definir la localización, el patrón y la dinámica. Y la edad, pues porque nos puede tal vez dar pistas de la etiología y de la respuesta al tratamiento. Entonces, vamos a volver al caso. El paciente hace ya la generalización de la crisis, pasan 5 minutos y usted, ¿qué le va a administrar? Entonces, la pregunta va para Daniel Flores. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué benzodiazepina le administraría a usted? Eso, perfecto. Entonces, sí, o sea, la primera opción son las benzodiazepinas, definitivamente. Tenemos el lorazepam, que es la primera línea, y como segunda línea tenemos el midazolam. El lorazepam
a diferencia del midazolam, es menos lipofílico, lo que hace que perdure más tiempo en el sistema nervioso central, ¿sí? El midazolam entra muy rápido, pero así como entra, también tiende a redistribuirse a otros compartimentos de una manera más rápida. Entonces, el lorazepam nos asegura unas concentraciones prolongadas a nivel del sistema nervioso central y por eso es el ideal. Cuando no tenemos acceso y ve que es raro en la UCI, pues podemos optar por midazolam 10 miligramos intramusculares si pesa más de 40 kilos o midazolam 5 miligramos intramusculares si pesa menos de 40 kilos. Pero en caso de que no tengamos disponibilidad pues, de midazolam, que obviamente es un poco raro, pero en caso de que lo tengan, se puede administrar perfectamente diazepam 20 miligramos intrarrectales. Mm, Recuerden que la administración de benzodiazepinas puede generar depresión respiratoria, entonces eso pues sí nos debería preocupar, pero no tanto, pues si el paciente hace depresión respiratoria no tenemos otra que pues, realizar intubación orotraqueal y ventilar. O sea, primero, o sea, siempre el objetivo va a estar enfocado a resolver la crisis, ¿listo? Y después pues ya vamos solucionando como el resto de por mayores. Entonces, ¿qué estudios debo solicitar cuando el paciente llega? Pues son todos estos estudios, hemograma, PCR, BCG, creatinina. Obviamente en las pacientes que están en edad fértil, prueba de embarazo. Recuerden que las pacientes que están en edad fértil o con un embarazo en curso por encima de las 20 semanas, pues hay riesgo de que puedan presentar preeclampsia, eclampsia y pues obviamente puede ser también un diagnóstico como etiológico de este cuadro. Creatinquinasa, sabemos que los pacientes por la contractura tan pronunciada que hacen pues de la musculatura pueden generar rhabdomiolisis, la función hepática, glucosa, gases arteriales y obviamente siempre debemos hacer exámenes dirigidos dependiendo de la sospecha etiológica que tengamos. Obviamente la glucometría nunca se nos puede olvidar. Recuerden que la hipoglicemia es una de las causas, pese a que no es la más frecuente, pero es de las más fáciles, de las más sencillas de solucionar. Entonces, siempre tomar glucometría en todos nuestros pacientes que tengan una convulsión. Y como les mencionaba, según la sospecha etiológica, pues vamos a tomar estudios metabólicos, infecciosos. Si el paciente sospechamos que tiene una neuroinfección, que está con fiebre, que tiene todos los signos de respuesta inflamatoria activa, pues hacemos un abordaje diagnóstico dirigido tomando cultivos, punción lumbar, estudio de líquido cefalorraquídeo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, etcétera. Inmunológicos y tóxicos, obviamente, pues, y dependiendo del enfoque que nosotros le demos, pues vamos a tratar la causa. Con respecto a las neuroimágenes que debo solicitar, sí o sí, si es el primer episodio, pues la tomografía de cráneo siempre no está de más para descartar lesiones estructurales que pues puedan explicar el cuadro del paciente. En segundo lugar, la resonancia cerebral también. A veces cuando pues no tenemos como claro el diagnóstico o tenemos alguna duda o algún diagnóstico que se nos esté pasando, pues la resonancia puede ser un buen estudio para sacarnos de la duda. Entonces, ¿qué estudios neurofisiológicos? Pues tenemos la biotelemetría de 24 horas. Recordemos que la biotelemetría se debe siempre iniciar en la primera hora o en las primeras 24 horas de la sospecha del estatus epiléptico y recordar que a veces pues el montaje de este tipo de estudios puede ser algo dispendioso y no podemos contar con este tipo de estudios en todas las instituciones y entonces lo ideal sería realizar una biotelemetría con montaje reducido, con 3 canales. 4 canales, pues sería lo ideal. No es necesario poner todos los 20, 21 canales, sino que con esto, pues puede ser suficiente para más o menos orientarnos y guiar un poco la estrategia terapéutica. Entonces aquí tenemos este estudio bien interesante que es el Morse Code, que fue un estudio publicado en 2022, una corte internacional multicéntrica. Varias unidades de cuidados intensivos, incluyó 386 pacientes y lo que pretendían evaluar era la asociación entre la duración de la anestesia intravenosa continua. Entonces, como podemos ver en la gráfica A, en la primera gráfica que tienen ahí a su derecha, cuando los pacientes tienen recurrencia de las crisis, el riesgo de que tengan anestésicos por más tiempo es mucho mayor. Pues obviamente es algo intuitivo. Cuando los pacientes, al momento de empezar a despertarlos, nuevamente presentan otra crisis epiléptica, también tienen mayor riesgo de tener más días de sedación o de pseudoanalgesia. Y como podemos ver, lo más interesante aquí es en la videotelemetría, es que cuando realizamos el montaje de la videotelemetría en las primeras 24 horas,
los desenlaces fueron mejores en esos pacientes. Los pacientes que se montó la biotelemetría en la primera hora, al parecer, pues como que deja la duda, no se sabe, pero obviamente no podemos hacer afirmaciones porque el intervalo de confianza es supremamente alto. Em, pero pues puede ser, o sea, no está de más iniciar en la primera o en las primeras 24 horas, pero definitivamente cuando la iniciamos de forma tardía, sí, los desenlaces pues no van a ser tan buenos. Entonces, recuerden siempre realizar la biotelemetría en estatus en las primeras 24 horas idealmente. Y pues obviamente esta se va a asociar a la duración o la intensidad del tratamiento en el estatus epiléptico. Entonces, retomemos el caso. Resulta que 7 minutos después a la primera dosis de benzodiazepina, el paciente presenta un nuevo episodio tónico clónico generalizado y Alejandra está de turno, entonces le dicen, doctora, volvió a convulsionar después de la primera dosis de benzodiazepina, ¿qué le va a poner? Perfecto. Entonces, vamos a repetir la dosis de la benzodiazepina, pues si es lorazepam, pues que no lo tenemos, pero para que lo tengan en cuenta, de 0,1 miligramos por kilogramo endovenosos. Y pues si es midazolam, 0,2. Entonces, si es refractaria a la primera dosis, recuerden administrar la segunda. Y posteriormente, 10 minutos después, posterior a la administración de 2 dosis adecuadas de benzodiazepinas, el paciente persiste en estatus. Entonces, Daniel Rosero, ¿qué le va a administrar al paciente? Perfecto, exactamente. Entonces, se puede administrar cualquiera de estos anticonvulsivantes. En realidad, este fue un estudio pues, un poco taquillero que fue realizado en el 2019, el estudio SET, en donde trataron de comparar la eficacia de múltiples anticonvulsivantes. Entre ellos, pues, los principales a evaluar fueron la fosfenitoína, el levetiracetam y el valproato. Como se pueden dar cuenta, pues todos a la hora aproximadamente tuvieron casi el 50 hasta o el 60% de reducción de las crisis. Entonces, digamos que podemos utilizar cualquiera, sin embargo, esto va a depender de las características clínicas de nuestro paciente. Lo que les mencionaba, la elección depende del paciente y no de la eficacia del medicamento. Entonces, ¿cuál vamos a elegir? Pues aquí tenemos los tres ideales. La fosfenitoína, desafortunadamente, no la tenemos aquí en Colombia. La fosfenitoína es un profármaco de la fenitoína que tiene casi el mismo tiempo de acción. Sin embargo, pues ofrece algunas ventajas que ya se las voy a mencionar pues, en adelante, ahora en adelante. El levetiracetam y el valproato, que serían las otras opciones, podemos administrar cualquiera dependiendo del perfil de nuestro paciente. Entonces, si evaluamos fosfenitoína versus fenitoína, pues afortunadamente, o las ventajas de la fosfenitoína es que la administración puede ser rápida, no tiene propilenglicol, que es un sustrato en el que viene dividido la fenitoína, que usualmente genera mucha irritación venosa. La conversión de profármaco a fármaco en realidad es rápido, sin embargo, pues el costo de esta es demasiado alto y la disponibilidad aquí en nuestro país casi que es nula. Entonces, podría ser una opción administrar fenitoína, sin embargo, tenemos el valproato y el levetiracetam como segundas opciones que pues obviamente las vamos a utilizar. Entonces, con respecto al segundo anticonvulsivante como ayudante temprano, tenemos este estudio que fue el estudio VALT, el cual trató de evaluar si agregar valproato al manejo estándar aumentaba la probabilidad de que el paciente salga vivo del hospital al día 15. Entonces, lo que podemos observar acá es que la verdad no, el desenlace primario que era este, no mostró, o sea, un valor estadísticamente significativo. No hubo un beneficio contundente en administrar un segundo anticonvulsivante y por ende es que las guías pues recomiendan como que solo uno y quedarnos con eso. Entonces, la evidencia, pues, como les menciono, no es contundente y pues no se recomienda de manera rutinaria el uso de un segundo anticonvulsivante después de la primera dosis del primer anticonvulsivante. Entonces, retomando el caso, ya tenemos 2 dosis de benzodiazepina, ya le pusimos el levetiracetam y persisten las crisis convulsivas y pues entramos ya en este escenario que es el estatus convulsivo refractario. Entonces, ¿qué conducta toma Andrés Chicangana?
No, no, dijimos que íbamos con dos, o sea, administramos dos dosis de benzodiazepina, administramos ya el primer anticonvulsivante, entonces, ¿qué conducta toma? A, B, C, por la anestésicos endovenosos. Sí, excelente. Cuando ya entramos en el escenario de un estatus convulsivo refractario, entonces ya vamos a utilizar una estrategia de sedación un poco más compleja. Tenemos Propofol versus midazolam para el control de las crisis. Entonces, lo que evaluaron, o sea, el principal outcome fue mortalidad, mortalidad de los primeros 30 días, y miramos que con midazolam y propofol fue casi que igual, y la P básicamente no fue estadísticamente significativo. La necesidad de un segundo anestésico también fue igual en ambos grupos que fueron tratados con midazolam y propofol, y la funcionalidad a largo plazo no se vio comprometida con ambos. Entonces, el uso de cada anestésico va a estar determinado. Eso impacta directamente en la recurrencia de las crisis y el tiempo estipulado que nos dicen algunos estudios es de 35 horas. Sin embargo, se ha llegado a consensos en donde nos sugieren que dejemos a nuestros pacientes entre 24 a 48 horas, siendo esta una medida segura.
Recordemos que, pues obviamente, esto debe ir de la mano de un monitoreo electrocardiográfico como continuo, pues para electroencefalográfico para evitar y dirigir la terapia de una mejor manera y prevenir recaídas. Entonces, volvemos al caso, las convulsiones después de que usted ya indujo el coma, cesaron clínicamente. El paciente está con infusión de propofol, midazolam, está con fentanilo, tiene noradrenalina a 0.1 microgramos kilo minuto y ya como anticonvulsivante le dejaron levetiracetam por horario, tiene un RAS de -4 en el momento. Sin embargo, está pues con la biotelemetría continua y le reportan esto. Entonces, básicamente lo que alcanzamos a ver ahí en esa gráfica es que tenemos una actividad delta de fondo, pero también tenemos una actividad focal que nos sugiere que nuestro paciente persiste en estatus y es aquí donde, pese a que nosotros ya hemos hecho las primeras maniobras, ya tenemos a nuestro paciente bajo coma inducido, lo definimos ya como un estatus en este caso no convulsivo superrefractario, porque el paciente no tiene convulsiones clínicas pues, aparentes, o sea, el paciente no presenta ningún movimiento anormal, por así decirlo. Entonces, Juanita, ¿qué conducta toma cuando ya estamos en un estatus superrefractario, en este caso, pues no convulsivo? Estamos con propofol, midazolam, fentanilo. Ok. No, o sea, exactamente. En realidad, o sea, las guías del ENLS las guías del ENLS nos sugieren que podemos utilizar cualquiera de los tres. O sea, si tenemos propofol, pues le adicionamos el midazolam. Si tenemos midazolam, le adicionamos el propofol y considerar el uso ya sea de pues, barbitúricos como el tiopental, el fenobarbital o la ketamina. Entonces, por su perfil de seguridad y pues por el mecanismo de acción que les mencionaba, Juanita tenía razón, la ketamina es una muy buena opción para nuestro paciente. Periodos de silencio o cuando la línea se pone completamente isoeléctrica. Entonces, obviamente debemos tener mucho cuidado de no llevar a nuestro paciente a una supresión completa porque esto empeora los desenlaces clínicos de, de nuestros pacientes, incrementando significativamente la mortalidad. El tal es que esto sea en un 50% o el mensaje grande que nos debemos llevar, pero nunca suprimir completamente a nuestros pacientes, como les menciono. Los desenlaces son peores. Sí, sí, por suppression. Bueno, entonces aquí en el estatus ya súper refractario, también tenemos otras estrategias que han sido estudiadas como lo son los anestésicos inhalados. Entonces se ha estudiado el uso del isoflurano en el estatus epiléptico refractario. Esta fue una evaluación multicéntrica que incluyó aproximadamente 247 pacientes y el isoflurano logró la supresión de la crisis en la mayoría de pacientes de una manera efectiva. O sea, tras el inicio del isoflurano, el cese de la actividad convulsiva fue casi que inmediata. Sin embargo, al momento de suspenderlo, hubo una alta tasa de recurrencias de las crisis epilépticas. Entonces, es una estrategia que se puede utilizar, ¿sí? Como adyuvancia también, o sea, no es que vamos a dejar al paciente solo con isoflurano, sino que, o sea, tenemos también los anestésicos endovenosos y en caso de que, pues, obviamente no podamos controlar las crisis, pues puede ser una estrategia digamos que viable, aunque pues esto no soluciona nada de fondo. Obviamente tenemos limitaciones con el uso de los halogenados. Sabemos que requieren un equipo especializado para poder vaporizar el gas. Usualmente pues utilizamos el Sedaconda, pero pues obviamente esto no lo tenemos disponible en la mayoría de unidades de cuidados intensivos del país. Entonces es un recurso muy limitado, pero que si lo tenemos puede llegar a ser viable.
Bueno, y aquí va otro punto y es el control de la temperatura en el paciente con estatus epiléptico superrefractario. Pues obviamente por la plausibilidad biológica de la hipotermia, dado a que mejora o enlentece, por decirlo de alguna manera, el flujo de iones, principalmente de sodio y de cloro, pues, a nivel de la neurona, podía tener cierta utilidad y también disminuye el consumo el metabolismo cerebral y también incrementa como esa sensibilidad al GABA. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues se planteó definir si la hipotermia era benéfica para estos pacientes. Entonces, fue una corte aproximadamente de 47 pacientes, en los cuales se indujo hipotermia terapéutica aproximadamente entre los 34 y 33 grados aproximadamente. Y el grupo control, pues obviamente al que no se le indujo hipotermia. Entonces, ¿qué observamos aquí como importante en el análisis de subgrupos? Es que si podemos ver en los pacientes que tuvieron convulsiones por debajo de 60 minutos, la hipotermia no, la verdad, no tuvo un desenlace estadísticamente significativo, ni tampoco en los que tuvieron convulsiones por encima de los 60 minutos. Podríamos decir que los pacientes que tuvieron o que tenían menos de 65 años, tal vez sí hubo como una tendencia a mejorar como o a disminuir la recurrencia de la crisis. Sin embargo, observamos que el intervalo de confianza es supremamente amplio, entonces también nos deja algunas dudas. En conclusión, pues el uso de la hipotermia terapéutica por el momento no tiene como un beneficio significativo en la evolución del estatus epiléptico, ni tampoco para la prevención de la progresión de este. Este es el Ibernatus. Entonces, tenemos otra estrategia también para estos escenarios de estatus convulsivo superrefractario, que es la dieta cetogénica. Sabemos que la dieta cetogénica genera una modulación del metabolismo energético debido a que pues, el sustrato energético ya no va a ser glucosa, sino que va a ser beta-hidroxibutirato, y eso genera una regulación de la excitabilidad neuronal, favoreciendo la neurotransmisión inhibitoria. Además, se ha documentado que tiene un efecto antioxidante que de alguna manera protege a la mitocondria y genera un efecto neuroprotector. Entonces, las indicaciones las tengo pues todas las que ven ahí en pantalla, sin embargo, subrayé estas dos. Todo estado epiléptico refractario que haya recibido al menos fármacos de segunda línea o tercera línea y anestésicos IV durante 24 horas son pacientes potencialmente candidatos a iniciar dieta cetogénica. Y recuerden que el estatus epiléptico persistente que recurre después de haber destetado los anestésicos, ese paciente también podría ser candidato para el inicio de dieta cetogénica. Sin embargo, también tenemos unas contraindicaciones bien importantes y es que los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, que tengan inestabilidad metabólica, insuficiencia hepática, pancreatitis, pues no serían como candidatos ideales para este tipo de intervenciones. Recordar que si los pacientes vienen recibiendo propofol en las 24 horas, por el riesgo de síndrome de infusión de propofol, la hipertrigliceridemia característica de estos pacientes y todo esto, pues obviamente la dieta cetogénica como que no sería una opción viable. Sin embargo, pues podemos instaurar en los pacientes que sí tengan las indicaciones. Ahora, antes de iniciar la dieta cetogénica, siempre realizar un perfil metabólico básico, el perfil lipídico, hemograma, función hepática y obviamente debemos hacer un seguimiento con cetonas en orina o cetonas medidas pues, en sangre capilar. Los electrolitos claramente y la medición pues, de fármacos antiepilépticos también es una estrategia útil porque pues eso nos permite saber si el paciente está subdosificado y tal vez sea lo que le falte sean anticonvulsivantes y no necesite tal vez la dieta. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Tenemos ya fórmulas preparadas que vienen en relación de 4 de lípidos y 1 de carbohidratos, como el ketocal. Obviamente son terapias que son un poco costosas y que obviamente debemos como reservarlas para los pacientes que tengan la indicación clara. Aquí para dar como dos conceptos claros o claves, que es el FIRES y el NORS, tenemos que el NORS es un síndrome caracterizado por una aparición de un estado epiléptico refractario en una persona completamente sana, sin que se haya documentado una causa estructural tóxica o metabólica. ¿Qué es lo importante con esto? Que esta patología tiene alta mortalidad y morbilidad
y siempre debemos descartar etiologías infecciosas, autoinmunes o paraneoplásicas. Y el FIRS es un subtipo del NORS que usualmente ocurre posterior a una infección febril entre las 24 horas y las 2 semanas antes del inicio del estado epiléptico, sin que nosotros logremos identificar pues un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es la importancia con esto? Que este tipo de entidades tienen alta resistencia a los tratamientos convencionales y usualmente el mecanismo fisiopatológico se debe a un estado de hiperinflamación, de liberación de citoquinas, en los cuales pues el enfoque terapéutico cambia completamente. Usualmente requieren también terapias de anestesia, de sedación y terapias inmunomoduladoras. Entonces, rápidamente, tratamiento del NORS o del FIRS, siempre descartar infección, descartar neuroinfección. Si no hay datos de infección activa, debemos iniciar terapia inmunosupresora. La primera línea es la metilprednisolona. Tenemos las inmunoglobulinas y plasmaféresis sería la otra opción. Y si el paciente no mejora, tenemos también segunda línea a los anti-CD20, rituximab o anakinra. Entonces, la última, pues una de las diapositivas más importantes de esta charla sería plantear como un algoritmo terapéutico. Entonces, lo que les había mencionado, primera línea, benzodiazepinas, ahí están las dosis. Segunda, si el paciente persiste o cae nuevamente en una crisis, administrar una segunda dosis de benzodiazepinas. Luego, la segunda línea serían los antiepilépticos, ácido valproico, levetiracetam, aquí incluye el brivaracetam, que también es un anticonvulsivante que no sé si los que hayan rotado en la neuro-UCI, el profe Carrizosa le gusta utilizar brivaracetam en algunas condiciones, aunque pues eso lo podemos discutir ahora después de la charla. Y la tercera línea tenemos los anestésicos, midazolam o propofol, siempre considerar ketamina como coadyuvante y obviamente cuando ya estamos en un estatus epiléptico súper refractario, tenemos que hacer la asociación entre diferentes sedantes y pues obviamente acomodarnos al perfil hemodinámico para formular como el más adecuado para nuestro paciente. Y siempre mantener las terapias anestésicas. Podemos utilizar los anestésicos inhalados, o sea, no están 100% descartados, es una estrategia que se puede utilizar. La hipotermia, pues pese a que está muy debatido su uso, podría ser una estrategia en casos extremos y pues obviamente la dieta cetogénica. Y para finalizar, tenemos la segunda parte de la charla, que en realidad es muy corta, que es el código crisis. Entonces, recordemos que todo esto se resume como en la atención hospitalaria de nuestros pacientes y que la atención de nuestros pacientes sea la adecuada. Para ello, así como en otras patologías, como en ACV, como en tromboembolismo pulmonar, que ya hay equipos altamente eficientes para el diagnóstico y tratamiento de las patologías, en estatus convulsivo también pasa lo mismo. Ya se ha planteado el uso, perdón, o la formación de algunos grupos enfocados solo al manejo de pacientes con convulsiones. Entonces tenemos el paciente que ingresa con un estado epiléptico sospechoso. En urgencias usualmente pues deben ser los que activen la crisis, el llamado hacia el equipo de código crisis. Usualmente el equipo de código crisis está conformado por un neurólogo, epileptología, y pues ellos ya definen qué tipo de convulsión es y dependiendo de el tipo de convulsión, pues ya dan su diagnóstico y tratamiento, pero pues nosotros, ¿dónde nos ubicamos? Acá. Cuando nosotros, no sé, pues cuando ellos se enfrentan a un estatus epiléptico y requieren de medidas un poco más avanzadas para el cuidado y para el manejo de estos pacientes. Entonces, básicamente el código crisis se enfoca en priorizar, clasificar y tratar más rápido las convulsiones. Les traigo por último este artículo, que es un artículo nacional. Fue un estudio observacional, ambispectivo, en donde compararon los pacientes que no se trataron como con esta intervención o mediante esta intervención y pacientes los cuales se evaluaron después de la implementación del código crisis. Fueron pacientes mayores de 18 años, muestra total de 336 pacientes con 94 precódigo y 242 postcódigo. Lo que querían evaluar era cómo afectaba esto los tiempos de tratamiento y los desenlaces hospitalarios. Entonces, como nos podemos dar cuenta en esta tabla, lo que tengo subrayado en amarillo, los pacientes que no fueron tratados o que no fueron diagnosticados a través del código crisis tuvieron mayor tiempo para el inicio de la primera dosis de benzodiazepinas, o sea, aproximadamente 100 minutos. Y observen que en los pacientes, los cuales sí se enfocaron a través del código crisis, el tiempo se redujo hasta 20 minutos, o sea, un tiempo siempre considerable. Entonces,
pues digamos que esta es una estrategia válida que deberíamos implementar en todas nuestras instituciones y obviamente ser parte de ellas porque como les mencionaba, en esta patología el tiempo también es cerebro. Con respecto pues, a la estancia hospitalaria, también hubieron desenlaces como favorables. Los pacientes que se trataron pues, o que se enfocaron mediante esta estrategia tuvieron menos días de hospitalización. Se usaron de manera menos inapropiada las benzodiazepinas y tuvieron menos clústeres. Entonces, parece ser que esta estrategia es una medida efectiva para enfocar a nuestros pacientes que ingresan con convulsiones a cualquier institución. Entonces, como conclusiones, el estado epiléptico es un proceso dinámico y como les mencionaba es tiempo dependiente. El tiempo determina tanto el daño neuronal como la respuesta al tratamiento. El manejo en UCI no es solo farmacológico, sino multimodal y en fases avanzadas el objetivo no es como curar, sino tratar de controlar de alguna manera las crisis, a veces con medidas que no están estandarizadas, pero que nos pueden ayudar de alguna manera a controlarlas. Y pues requiere también un manejo especializado y multidisciplinario, siempre de la mano de los servicios de neurología, de epileptología, para que los desenlaces de nuestros pacientes sean mucho más favorables. Doctor Hernández, ¿nos escucha? Sí, Mateo, buenas tardes. Aquí estuvimos escuchando la presentación. Felicitaciones, estuvo muy bien estructurada y muy completa. Eh, no tendría mayores cosas que agregar, sin embargo, pues pensando en algo de fase por fase con respecto al tratamiento. Bueno, siempre las benzodiazepinas mencionamos y nos preocupa la parte de la depresión respiratoria. Sin embargo, en ese aspecto, pues pienso que tenemos como ya suficiente evidencia de que el riesgo de depresión respiratoria es mayor cuando no administramos las benzodiazepinas. Entonces es un punto bien importante a aclarar. En la parte de las benzodiazepinas, veo que Mateo mencionó el estudio SENS. En el estudio SENS, una observación muy grande, bien importante, es que los pacientes que alcanzaron el estado epiléptico refractario, al mirar la dosis de benzodiazepinas que habían recibido, casi más del 70% de los pacientes habían recibido dosis subterapéuticas de midazolam. Entonces también es un punto importante establecer porque ese estudio SENS es un estudio como del mundo real. Entonces, pues eso es lo que pasa pues, globalmente con el manejo de los benzodiazepinas. Entonces está muy importante resaltar el medicamento de elección, la dosis correcta y la velocidad de infusión en los benzodiazepinas. En la medicación anticrisis, pues pienso que estuvo muy bien. De pronto agregarías la velocidad de infusión de los medicamentos anticrisis, que para el estudio SET que mencionó Mateo, la dosis de infusión para todos estos medicamentos fue de 5 a 10 minutos. Entonces es importante dar la orden correcta y colocar la dosis correcta con el tiempo de infusión correcto. Aquí también pues tenemos otras alternativas como la lacosamida y el brivaracetam, que son medicamentos apropiados. El brivaracetam pues de hecho tiene una ventaja, de pronto estos medicamentos no están digamos en la guía estandarizados para el manejo del estatus, pero el brivaracetam tiene una ventaja y es que la velocidad de infusión es más rápida, se puede infundir en 1 o 2 minutos, tiene una penetración más rápida del sistema nervioso central, y tiene una afinidad mayor por la vesícula sináptica 2A, que es el mismo lugar donde actúa también el de tiracetam, aunque ambos tienen interaccionan con esa vesícula sináptica de manera diferente. Entonces también es otra alternativa que tenemos importante. Otros medicamentos, digamos que siempre vamos a tener lugares del país donde no tengamos todos estos medicamentos, donde la fenitoína sigue siendo un buen medicamento y pues la única desventaja pues es la velocidad de infusión, pero pues es un medicamento de pronto que solo vamos a tener. Lo mismo fenobarbital sigue siendo un medicamento que también mencionan y realmente puede ser un medicamento muy útil si de pronto uno no tiene otras alternativas y lo sabe usar bien. Entonces eso con respecto a la fase de medicamentos anticrisis. Siempre que uno hace esta evaluación de la benzodiazepina y el medicamento anticrisis, es importante hacer una evaluación clínica del paciente. Pues ¿por qué? Porque uno espera que después de haber colocado estos medicamentos en 30 minutos él haya resuelto el estatus epiléptico y que el paciente más o menos lentamente va volviendo a su estado basal. Ya eso depende ya del efecto secundario pues, de los medicamentos que utilizamos.
pero es muy importante valorarlos porque aquí lo que uno quiere saber, ya me quedé tranquilo en esta fase del estatus o es un paciente en el cual de pronto va a progresar en el tratamiento, tengo que intubarlo, tengo que conectarlo a monitor electroencefalográfico. Eh, Uno cuando piensa en estatus no convulsivo, vamos que la causa más frecuente que uno debería identificar es el paciente que tuvo un estatus tónico-clónico que no se recupere, ¿sí? O cuando yo me acerco a valorarlo después de haber hecho la intervención, veo todavía que el paciente tiene síntomas motores sutiles. Esa es una gran diferencia entre la clasificación del estatus que mencionó, del estatus epiléptico convulsivo y el estatus epiléptico no convulsivo. Yo prefiero llamarlo estatus epiléptico con manifestaciones motoras prominentes, donde uno de los subtipos es el tónico clónico, y el estatus no convulsivo como estatus epiléptico sin síntomas motores prominentes. Porque no quiere decir que no haya manifestaciones, sino que de pronto son muy sutiles. Entonces yo solo las voy a ver acercándome a examinar al paciente. Entonces me acerco a examinar al paciente y le doy unas breves sacudidas de pronto en la cara, veo unos movimientos involuntarios de los ojos, veo una versión de la cabeza y de los ojos hacia un lado sin ninguna otra manifestación. Veo sutiles movimientos en los dedos de la mano, en el dedo gordo del pie. Son cosas que me hacen sospechar, pues junto con que el paciente no ha vuelto a su estado basal, que el paciente puede estar en un estatus no convulsivo y que requiere optimizar un poco el manejo con medicación, ya sea con anticrisis o pasar a la siguiente fase de utilizar a los anestésicos, ¿no? Porque pues como mencionó, ya en esa fase de anestésicos, pues ya la evidencia realmente es pobre en qué va a ser mejor para lograr controlar la situación. Aquí digamos que lo que en este aspecto, pues ustedes son los expertos en manejar los anestésicos, las infusiones de midazolam, propofol. Y aquí un concepto importante es la tendencia a utilizar de manera más temprana la ketamina. De hecho, pensaría que podría tener más beneficio usar ketamina antes que pasar al coma barbitúrico. Pues porque ya sabemos que el coma barbitúrico pues tiene una gran cantidad de desventajas, que es un medicamento de vía media muy larga y que va a tener el paciente en ventilación mecánica pues por largos días. Y la ketamina pues tiene otras ventajas y es ese mecanismo sobre el receptor NMDA que Mateo mencionó que en el caso del estatus refractario pues todos esos receptores están súper abundantes en la membrana. Entonces con respecto a la fisiopatología la ketamina podría ser una medida más útil y de pronto pensaría uno en utilizarla más temprano. Y siempre cuando uno está usando estos anestésicos, pues siempre debe instaurar un plan de medicamentos anticrisis pensando en cuándo va a retirar la sedación, ¿no? No debe dejar una dosis terapéutica del levetiracetam o de valproico, el medicamento que haya usado. Aquí siempre les menciono, en estos pacientes que a veces están con antibióticos y de pronto están con ácido valproico, siempre se nos olvida una interacción muy frecuente que es la del valproico con el meropenem. Y es que el meropenem borra o baja mucho los niveles de valproico, entonces en ese caso debe precisar una otra alternativa. Y así puede pasar con con otras cosas, pero hay que ser muy cuidadoso en observar todas esas interacciones farmacológicas. El monitoreo electroencefalográfico pues es fundamental en estos casos si uno lo tiene, ¿sí? Porque si uno no lo tiene, pues no vale la pena retrasar las cosas por esperar un monitoreo. El plan de las 24 horas o de las 24 a 48 horas me parece bien. Como mencionó, pues hay estudios de montajes reducidos, hay estudios que dicen que si uno no tiene un monitoreo continuo, que haga un electroencefalograma cada 8, cada 6 o cada 12 horas como para evaluar la situación, pero pues no hay que retrasar el tratamiento si uno no lo tiene. Pero si uno lo tiene, pues es ideal que yo compruebe a través del monitoreo que tengo la situación controlada. Es ideal que cuando voy a comenzar a quitar los medicamentos, analice el trazado para evaluar que no tenga factores de alto riesgo de recurrencia de las crisis. Entonces es fundamental el monitoreo. Para nosotros es muy importante analizar los patrones que vemos en el electroencefalograma cuando el paciente está con todas estas medicaciones, porque como ustedes saben, pues todos estos medicamentos tienen un efecto particular sobre la corteza, ¿no? Tienen su efecto farmacológico a nivel eléctrico. Entonces no todos son crisis, no todas esas cosas que uno ve después, entonces eso hay que analizarlo con detalle y eso hay una terminología muy bien estandarizada para eso. Bueno, los otros pasos anestésicos inhalados, pues series de casos, realmente uno ve pues que borran la actividad epileptiforme, pero al suspenderlos pues vuelve
vuelve otra vez la actividad. Eh, Hay que pensar también pues en cuánto tiempo se va a dejar un anestésico inhalado, hay que ver los efectos a largo plazo sobre los hipocampos, sobre la parte cognitiva pues, de estos pacientes que reciben estos anestésicos por harto tiempo. Aunque pues han mostrado estudios que han estado expuestos a estos anestésicos por varios días, ¿no? Entonces pues es otra alternativa de tratamiento donde está el recurso. Dieta cetogénica para nosotros tiene mucha relevancia en el paciente con FIRS o NORS. En estos pacientes que tienen un mecanismo inflamatorio, vemos que de pronto la dieta cetogénica nos ayuda más y de pronto más en niños que en adultos. Pero lo usamos. Es curioso que en estos estudios donde mencionan dieta cetogénica, en estas situaciones, muchos de estos pacientes no alcanzaron cetosis, pero la dieta cetogénica ayuda al control de las crisis. Esto quiere decir que la dieta cetogénica parece tener un efecto antiinflamatorio muy potente en estas situaciones de inflamación o autoinmunidad. Entonces me pareció muy completo todo. Código Crisis en Urgencias, pues es un proyecto que comenzó pues Paula desde hace unos meses, y creo que podemos reproducir lo que mostró Mateo al final. Realmente tenemos un muy buen equipo de trabajo con nuestro grupo de residentes de neurología, de emergencias, con los emergenciólogos, para tener muy bien articulado este grupo y realmente hemos visto el beneficio de poder aplicar este concepto del código crisis en tiempos de tratar, en evitar el estatus epiléptico en estos pacientes, en que los pacientes se vayan más rápido de la casa. Al momento del tratamiento, pues ya es un momento como de individualizar la terapia para cada paciente. Puede que haya pacientes que son aptos para la vía oral, puede que haya pacientes que son aptos para benzodiazepinas, puede que haya pacientes que sean aptos para medicamentos anticrisis por vía endovenosa. Entonces ahí tratamos de individualizar la situación pues para cada paciente. Entonces, bueno, muy bien, muchas gracias. Yo la interacción que tuvieron allá de preguntas pues no logramos escuchar sus respuestas, pero pues me imagino pues que todos lo hicieron muy bien. Entonces, muchas gracias por la presentación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por sus apreciaciones. ¿Alguien tiene una pregunta? Doctor, ya hay una pregunta, ya. Ahí sí. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la revisión. Yo tengo una pregunta con respecto al objetivo electroencefalográfico para el control del estatus convulsivo, si uno debería buscar el board suppression o si no es tan necesario como tal llegar a este objetivo. Gracias. Sí, de acuerdo, gracias por la pregunta, se me olvidó mencionarlo. Pienso que no es indispensable, realmente. Sobre todo, digamos, en la primera fase del estado epiléptico refractario, con el hecho de suprimir la actividad epileptiforme, que eso sí, no se tiene que asegurar de eso, pues realmente puede ser suficiente para alcanzar ese objetivo a través del electroencefalograma, ¿no? Pero pues eso me lo va a ir diciendo el tiempo del monitoreo, que pues digamos yo no logro controlar la situación, y en pocas horas me doy cuenta que se aumentaron las dosis de propofol, de midazolam y se agregó la ketamina, y en pocas horas, porque esto es de no esperar hasta llegar a las 24 horas del superrefractario, sino en las primeras horas uno nos vamos dando cuenta de estas cosas, pues realmente ya puede uno sí modificar la terapia y uno pensar en este paciente en particular, sí mejor necesito un patrón de brote supresión por lo menos por 24 a 48 horas. Pero pues en general la tendencia es a que no sea tan indispensable alcanzar ese patrón. Tal vez lo dejaría como para ese paciente que es súper refractario, ¿sí? No esperar como al concepto de las 24 horas con sedantes que siguen crisis, sino en esas primeras 24 horas yo me voy dando rápidamente cuenta a través del monitoreo de esa situación. Entonces, sí, no es estrictamente necesario. En ese caso, pues por tradición y pues de muchos años se ha transmitido ese patrón de brote supresión, pero pues eso tampoco tiene como una evidencia sólida de que sea más útil que suprimir solo las crisis, ¿no? Y en ese caso, pues el objetivo es 10 segundos de supresión con 2 segundos de brote. A través del electro, a veces el paciente está en brote atenuación, es decir, el trazado no está tan suprimido. Suprimido quiere decir que hay una actividad de menos de 10 microvoltios, sino que hay periodos de brote y hay periodos de atenuación, donde esos periodos de atenuación tienen más de 10 microvoltios.
Entonces también eso es un periodo de brote, atenuación, donde uno, pues si no ve recurrencia de crisis y todo, puede uno manejarlo, seguir manejándolo con ese esquema. Y gracias, doctor. Gracias, doctor. Creo que no hay más preguntas en el auditorio. Gracias por acompañarnos y por disponer de su tiempo. Mucho gusto, que esté bien, hasta luego.